ahora sí, ya que tenemos un poquito de quórum, vamos por ahí, me voy presentando nuevamente. Mi nombre es Yomara Román, soy abogada notario aquí en la isla de Puerto Rico y soy la cara de The Legal Project. Soy abogada desde hace 8 años y desde el 2018 estamos trabajando bajo esta plataforma que se llama The Legal Project. Nosotros somos una oficina de servicios legales y notariales que trabajamos principalmente a domicilio. Esto quiere decir que visitamos los hogares y también visitamos las áreas de trabajo y trabajamos áreas relacionadas a notaría como escrituras públicas, declaraciones juradas, tanto en español como en inglés. Trabajamos también asuntos civiles como lo que son declaratorias de herederos, trámites hereditarios, trabajamos también contratos, divorcio, asuntos de familias como divorcios sencillos y también somos celebrantes de matrimonio. Así que ya teniendo un poquito de quórum voy a comenzar sobre qué vamos a estar haciendo en el día de hoy y por qué yo decidí hacer este live de este tema. Es un tema que es un poco denso, pero es un tema que es extremadamente importante. El tema que vamos a estar hablando es sobre la nueva ley del crimen, que no es tan nueva, realmente tiene 4 años. Y también vamos a estar hablando de 2 reglamentos que se aprobaron en el 2023 y en el 2024. Pero recientemente, tan reciente como esta semana, aprobaron una enmienda a esa ley que se llama el Código Municipal de Puerto Rico, que es la ley 107 del 2020, que es bien importante y me parece que debo de hablar sobre ella. Así que, comenzando con esto, en el 2020, mientras todos estábamos encerraditos, nuestra Asamblea Legislativa decidió aprobar lo que le llaman ahora el Código Municipal de Puerto Rico. En esa ley lo que hicieron fue derogar varias leyes que habían y agruparlas en este código. Y voy a leer por aquí cuáles fueron algunas de esas leyes porque es bien importante y yo no me había percatado hasta que estuve haciendo el research para las publicaciones que se hicieron ahora en el mes de julio. Así que se derogó la ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que fue la ley del crimen. Se derogó la ley de patentes municipales, la ley de la policía municipal y la ley de control de acceso, entre otras, ¿verdad? Y las agruparon en esta ley que aproximadamente tiene 550 páginas y que desde el 2020 al 2024 ha tenido 17 enmiendas. La última tan reciente como esta misma semana, en estos días, donde el gobernador aprobó un proyecto de ley que fue el proyecto 1053 de la Cámara, que facultaba para hacer varias cosas, para crear un proceso de expropiación forzosa sumario. Esto quiere decir expedito, lo cual quiere decir que es con el menor tiempo posible para que se pueda actuar por parte de las personas que están siendo afectadas y que sean los municipios los que puedan hacer las reglas del juego. Ellos también, esta ley también lo que hizo fue que los municipios estarán obligados a dar o a consignar la justa compensación que había para las expropiaciones forzosas solamente cuando la persona comparece al tribunal y contesta la petición, ¿verdad? O hace una contestación de petición o de demanda. Y también reduce el tiempo que las personas afectadas pueden retirar el dinero consignado en el tribunal. Así que esas son parte de las enmiendas que se hicieron tan recientes como en estos días y de los que voy a estar hablando un poquito más a fondo. Y esto es bien importante porque, como dice también el mismo proyecto de ley, aquí tenemos varias crisis, incluyendo crisis relacionadas con las viviendas. Tenemos que municipios están, como quien dice, en quiebra. Hay muchas propiedades que están abandonadas, que llevan mucho tiempo abandonadas y que pues son un peligro tanto para la seguridad como también para las mismas personas, ¿verdad? No tan solo la seguridad física, sino la seguridad de salud. Y el mismo proyecto de ley que fue aprobado recientemente expone esas situaciones y más adelante voy a estar hablando de eso.
Pero lo primero que quiero hablar es de este código municipal, que yo no me vine a enterar hasta este mes cuando me puse a hacer la investigación para los posts que se estuvieron publicando. Anteriormente, ¿verdad? En el año 91 se creó lo que es el CRIM. El CRIM es el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y es una entidad que está facultada para recoger y recaudar todos esos taxes que tributan tanto la propiedad mueble como la propiedad inmueble, y entonces que se les reparten posteriormente a los municipios. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque esto que se recauda entra al Fondo General de Puerto Rico. Así que lo que se ha trabajado bajo este código municipal afecta al Fondo General y afecta también los fondos que recibe Puerto Rico, ¿verdad? Y que se distribuyen posteriormente para diferentes cosas. Después de esta ley aprobaron 2 reglamentos que, aunque el CRIM siempre ha tenido la facultad para hacer reglamentos y ya estaban vigentes, algunos de ellos con nombres similares, la realidad es que esta ley del 2020 es más punitiva y que también recoge ciertas cosas que no estaban en las leyes iniciales. Así que al ser un poco más punitiva en cuanto a su lenguaje y en cuanto a los términos, porque reduce términos, por lo cuanto reduce derechos, es que yo considero que esto es bien importante. Esta ley habla sobre los procesos de cobro del CRIM, ¿verdad? Habla también sobre cómo van a ser esos procesos de embargo. Habla también lo que son deudas que no se pueden cobrar, cómo va a ser el proceso de subastas públicas que va a hacer el CRIM. En Puerto Rico, ¿verdad? La ley establece, la ley de procedimientos establece que se pueden hacer subastas públicas relacionadas a propiedades que tienen algún caso en el tribunal. Pero también establece que se pueden hacer subastas públicas sobre otro tipo de propiedades cuando hay contribuciones pendientes. Y estas subastas pueden ser tan, como dije, de propiedad mueble, como lo son cosas físicas o utensilios que se puedan utilizar para negocios, cuentas de bancos, se pueden embargar también vehículos, pero también se embarga propiedad inmueble. Y esta propiedad inmueble son fincas, son casas, y esto pues es bien importante. En el día de hoy yo me voy a estar enfocando en las propiedades inmuebles, pero sepa también que aplica para las propiedades muebles, que en uno de los posts pues se hizo esa definición y esa distinción sobre lo que son propiedades muebles e inmuebles. Tenemos también, ¿verdad?, que esta ley establece penalidades y multas para cuando una persona se niega a hacer los pagos o se niega después de aprobado un proceso de embargo a que el representante del CRIM pueda entrar a la propiedad y coger e incautar los mismos. Y son penalidades que incurren en delito grave y en delito menos grave, los cuales incluyen también multas o penalidades en la cárcel de 3 meses, o pueden incluir ambos a discreción del juez. Algo también bien importante que establecen estos 2 reglamentos de los que voy a hablar previamente tiene que ver con que muchos de los procesos son a discreción. Así que esto también es bien importante porque, como dije previamente, limita los derechos y por lo tanto tiene menos derechos disponibles. En cuanto al primer reglamento que voy a hablar es el 9515, que es el reglamento que se llama Reglamento para declarar cuentas incobrables, cancelar y liquidar deudas de contribución sobre propiedad. Este reglamento establece los criterios para declarar lo que viene siendo una deuda incobrable y solicitar el cobro de esta, o establecer lo que ellos le llaman un procedimiento ágil y eficaz para la administración financiera saludable que redunda en el beneficio de los municipios. Así que no están aprobando una ley que
beneficia al contribuyente, sino están aprobando leyes que benefician tanto al gobierno, ¿verdad?, como a las instrumentalidades municipales y a las agencias. Esto es bien importante porque esto quiere decir que cada mes, ¿verdad?, tenemos derechos más limitados, aunque sabemos que siempre hay alternativas para poder satisfacerlo. ¿Y qué son deudas incobrables? ¿Verdad? O deudas contributivas, o aquellas que se van a liquidar y cancelar para procesos del CRIM. Son deudas muebles, ¿verdad?, contribuciones muebles que llevan 10 años o más de vencidas, o aquellas inmuebles que llevan 15 años o más de vencidas. Estos términos son importantes porque aunque hayan deudas por muchos años, el CRIM solamente va a poder recobrar los últimos 5 años y el vigente, así que básicamente serían 6 años, dependiendo del término o del semestre en que nos encontremos. También pudieran ser deudas incobrables, ¿verdad?, las siguientes: aquellas que hubo un error de cálculo, y el error de cálculo, ¿verdad?, puede depender de diferentes factores. Aquellas en las que el deudor no tiene capacidad de pago, y aquellas que, a pesar de que el CRIM ha hecho gestiones de cobro, no han podido ser cobradas. Y más adelante voy a hablar sobre lo que son las gestiones de cobro, porque esto es bien importante. Y entonces ellos establecen lo que son estas gestiones de cobro bien definidas, y van a indicar que las notificaciones de cobro enviadas por el CRIM, ¿verdad?, por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, incluye, pero no se limita a lo siguiente. Así que aquí estamos hablando de lo que le llaman una notificación adecuada para el debido proceso de ley, que es un requisito para cuando van a incautar algún tipo de propiedad. En este reglamento no se está hablando todavía de lo que viene siendo embargo, tampoco se está hablando del proceso de subasta ni de incautación, pero sí está estableciendo esos términos, ¿verdad?, para que nos podamos ir empapando de los mismos. Así que lo estoy leyendo por aquí porque sí, esto es bien importante. Estas notificaciones van a incluir el balance. Este balance va a incluir el principal, va a incluir intereses, va a incluir penalidades y si algún pago que se ha hecho. Los intereses y las penalidades se cobran mensualmente sobre esa deuda. Por eso es que muchas de estas cuentas del CRIM son excesivamente altas, porque a pesar de que tenía una deuda pequeña, estos intereses fueron incrementando. Hay intereses de hasta el 6% según los municipios, así que cada municipio tiene una tasa distinta. En internet se encuentra la tabla donde aparecen estos porcientos para cada uno de los municipios, y eso pues es importante también porque hay municipios donde esa tasa va a ser mucho más alta que otros, y esto también puede ser un factor importante al momento de usted decidir adquirir una propiedad. Va a incluir también, ¿verdad?, una advertencia sobre las acciones que puede tomar el CRIM de no hacer esos pagos, y eso es lo que viene a tocar el próximo reglamento. Y el proceso va a incluir también qué cosas puede suministrar el CRIM y cuáles son sus derechos. Eso está en unas letras bien chiquititas dentro de esa notificación, que casi nunca las personas las suelen leer, y cuando las leen o se percatan de ellas ya es muy tarde. Así que estas deudas incobrables se van a dividir en 5 categorías, y estas son aquellas que resulten de un error patente y manifiesto, como dice aquí, aquellos que no procedan en derecho porque hay una exención. La ley que ahora mismo se llama Código Municipal establece unas exenciones para cierto tipo de propiedades y para cierto tipo o ciertos grupos de personas, así que esa es importante, y puede que en el momento en que se vaya a solicitar o se vaya a hacer algún servicio en el CRIM, eso no se tome nota, y entonces pues procedan con el pago o con el cobro de deudas, y entonces usted tiene que impugnarla.
para lo cual hay un proceso para ello. Las deudas contributivas, como mencioné, muebles de 10 años o más de vencida o inmuebles de 15 años o más de vencida, y aquellas que son canceladas por un mandato, orden o una sentencia judicial. O sea que después de un pleito bien largo que usted lleva al CRIM por alguna razón, o usted es llevado al tribunal por el CRIM o por otra agencia, quizás los municipios, pues entonces si se resuelve a favor suyo, esas deudas pueden ser canceladas. Y esto, pues como les mencioné, es importante porque ellos están velando por los recaudos que entran al Fondo General de Puerto Rico y que son dineros que se van a utilizar para ciertas cosas, se supone que en beneficio de los contribuyentes y de los ciudadanos. Paso al segundo reglamento, que me parece que es el más importante. Hice un resumen, ¿verdad?, con los puntos más importantes del reglamento, que para mí son los siguientes. Pero quiero empezar con que el modo en que está redactado contiene lo que es el propósito y contiene también un párrafo que establece cuál es el beneficio. Y voy a leerlo porque quiero que se note cuál es el lenguaje que se está utilizando. Dice, en referencia al beneficio, que es uno de los mayores beneficios de la adopción de este reglamento, es la notificación proactiva a la ciudadanía de las consecuencias de no pagar las contribuciones sobre la propiedad y los pasos que el CRIM puede implementar para cobrar esa deuda. Y esto pretende fomentar el cumplimiento de las obligaciones contributivas sobre la propiedad y evitar el embargo y la venta de estas. A su vez, establece para que los municipios suscriban convenios de trabajo con el CRIM, los pasos a seguir para el cobro de deudas, ¿verdad?, morosas o embargos de propiedad. Aquí están hablando nuevamente a favor de la agencia y del gobierno y los municipios. Es importante mencionar, ¿verdad?, que todos los contribuyentes o todas las personas que tengan alguna propiedad mueble o inmueble, particularmente las inmuebles, que somos las que estamos hablando en el día de hoy, pues tienen la obligación de pagar semestralmente en o antes del 31 de enero de cada año y el 31 de julio de cada año. Luego del vencimiento de estas fechas empiezan a correr lo que vienen siendo las penalidades, los intereses, que más adelante los voy a estar hablando, pero que también hay una publicación del mes que habla sobre eso y que tiene una tablita. Esos pagos que no se hacen dentro de estos términos, que suelen ser 90 días antes de que empiecen a correr las penalidades, se convierten en lo que ellos le llaman y definen como una deuda morosa. Y empiezan a acumular recargos e intereses, y muchas veces estos recargos e intereses son los que, como mencioné anteriormente, afectan y aumentan de manera significativa esas deudas iniciales. Así que cuando una deuda se convierte en morosa, el CRIM, ¿verdad?, tiene el derecho de recobrar la misma. Lo que pasa es que aunque este derecho siempre ha estado desde su creación, con la implementación de este nuevo reglamento establecen unos procesos adicionales que están ahí en papel, pero que no necesariamente se tienen que llevar a cabo. Así que el mismo reglamento establece lo que ellos llaman el proceso de cobro de deudas y las dividen en 4 procesos diferentes. Estos 4 procesos, el primero es el preventivo y son aquellas deudas que tienen entre 60 y 90 días. Ya ahí empiezan a cobrar intereses de un 10% y se consideran deudas atrasadas. El segundo paso es lo que ellos incluyeron en este reglamento actual, que no estaba en los anteriores, que le llaman los mitigation. Es como el proceso que hacen los bancos cuando van en una hipoteca que la persona ha dejado de pagar, pues es un proceso que tiene el mismo ¿verdad?, la misma intención. Estos son deudas que incluyen entre los 90 y los 120 días de vencidas, así que ya tenemos recargos, ya tenemos intereses.
y son consideradas lo que ellos definen deudas morosas. La definición está en el reglamento. Este es un proceso discrecional, subrayando la palabra discrecional, y que tiene el objetivo de recuperar esos pagos, ya sean totales, ya sean parciales, o que una persona se acoja a un plan de pago. Entonces, si no hay ningún éxito en esta gestión de cobros, ¿verdad? Se va a entender que el CRIM ha hecho esfuerzos suficientes como para hacer esos cobros, y si no pasa nada pueden referir a discreción nuevamente para un proceso de embargo. Así que este proceso de loss mitigation no le va a quitar al CRIM ese derecho que ellos tienen de ir directamente a un proceso de embargo. Es como que está en la ley, lo pueden hacer, pero no necesariamente, ¿verdad?, los eximen y tienen que cumplir con él para llegar al próximo paso. La tercera alternativa para cobrar, ¿verdad?, para cobrar son las deudas que ellos definen como morosas. Y las deudas morosas son aquellas que tienen 120 días o más de vencidas. Entonces, pues ellos comienzan el proceso de identificar lo que son las deudas morosas una vez al año, porque pues hay deudas que uno puede dejar acumular y no necesariamente llegan a los 120 días, uno puede hacer el pago en cualquier momento, ¿verdad? Pero aquellas que llegaron a los 120 días de vencidas, pues van a ser incluidas en esta lista. Y de nuevo, ellos van a enviar una notificación, que la notificación incluye, que puede ser por correo regular, puede ser por correo electrónico, por mensaje de texto, y discrecionalmente pueden hacer llamadas de cortesía, pero no es obligatoria. Así que discrecionalmente el CRIM va a decidir la manera en que ellos van a hacer esa notificación. Y así a lo largo del proceso establecen que es discrecional. Así que para algunas personas pueden enviar una carta por correo, para otras pudieran enviar un correo electrónico, algunos quizás reciban un mensaje de texto y bien pocos quizás reciban una llamada. Así que es bien importante saber esto, y que si usted tiene propiedades en las que tiene la responsabilidad de pagar contribuciones, ya sea mueble o inmueble, mantenga esos registros al día. Porque si no mantiene esos registros al día, pues entonces no lo van a poder contactar y puede entonces perder cualquier tipo de beneficio que tenga. Posteriormente están las deudas vencidas, que son aquellas que tienen un año o más de vencida. Y entonces nuevamente ellos van a identificar estas deudas y van a enviar un aviso final de cobro. Ese aviso final de cobro le va a requerir el pago en un término de 30 días. Si es discrecionalmente, el CRIM va a poder hacer llamadas, y entonces ellos van a decidir si le llaman o no, ¿verdad?, como un modo de hacer ese requerimiento de cobro. Si dentro de esos 30 días usted no ha emitido ningún pago ni se ha acogido a un plan de pago, automáticamente refieren entonces el caso a lo que viene siendo el cobro, y para que se haga un embargo. Así que aunque estas 4 alternativas y procesos están ahí definidos en ese reglamento, todos son discrecionales y no le quita al CRIM la potestad de ellos hacer el embargo de manera automática y como primera opción. ¿Y dónde viene el catch? El catch está en lo siguiente: los planes de pago. Hay 2 tipos de planes de pago. Están los planes de pago que se llaman reajuste de pagos, y son para deudas que tienen menos de 120 días de vencidas y que tienen un monto total menor a $100,000. Y uno piensa, $100,000. Sí, es posible porque tenemos propiedades comerciales y tenemos propiedades que no tienen extensiones. Así que al no tener extensiones se suelen acumulando deuda tras deuda tras deuda, y como comenté también, los intereses, las penalidades y los recargos aumentan esa deuda inicial de manera significativa.
Para poderse acoger a este plan de pago, pues usted deberá de dar un pago inicial del 10% de esa deuda, del total de la deuda. Y solamente tendrá una vigencia o un término de 12 meses. ¿Qué pasa si no hace alguno de esos pagos? Pues entonces va a tener que pagar la totalidad. El contribuyente va a tener que seguir pagando esos pagos y las responsabilidades semestrales, así como se hacen con las deudas de pensiones, que a uno le hacen un plan de pago, pero tiene que seguir pagando mensualmente lo que corresponde. ¿Y qué pasa con deudas que son mayores, verdad? A 120 días. Pues aquellas deudas que le llaman deudas vencidas, que tienen más de 120 días, cualifican para otro tipo de plan de pago. Pero este es un plan de pago pues más riguroso. Pero también suele ser un poquito más flexible porque son para 5 años y son pagos anuales. O sea que en un término de 5 años a usted le van a imponer una cantidad y esa cantidad pues va a ser una vez al año. Aunque siempre la recomendación es que usted guarde, ¿verdad?, en una cuenta o en algún lugar especial esa cantidad que usted tiene que pagar para que a último momento no esté corriendo o no tenga el dinero. Porque si falla en uno de los pagos, nuevamente lo eliminan y tiene que pagar toda la cantidad. Ahora, un beneficio de esto es que esos recargos, esas penalidades y esos intereses se van a frizar por el tiempo en que dure el plan de pago. Así que puede perder ese beneficio y entonces toda la deuda se va a acumular de nuevo. Ese es el catch. Es que usted puede acogerse a un plan de pago, pero ese plan de pago requiere que usted haga un depósito inicial de un 10% para aquellas de menos de 120 días de vencida o de un 20%, y ellos lo distinguen entre el monto ajustado de la deuda. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a condonarle o le van a perdonar alguna parte de esas penalidades, intereses y recargos, y entonces le van a decir, mire, le vamos a condonar esto, así que de esto que le vamos a cobrar usted tiene que dar un 20%. Y pues por ejemplo, una deuda de $28,000, yo saqué más o menos aquí, 28,550, y el 20% son 5,710, así que son casi $6,000 que usted tendría que dar ahí al contado para poder cualificar. Y esto siempre y cuando, ¿verdad?, sea menos de $100,000, porque si sobrepasa esos $100,000 para ese plan de pago de 5 años, pues tiene que pedirle una autorización al municipio. Y uno se pregunta, ¿realmente hay deudas tan grandes? Sí pueden haber deudas bien grandes, porque pues como explica el propósito de la ley, de la enmienda esta que hicieron, muchas de estas propiedades que acumulan deudas son propiedades que son de herencias, y que por lo complicado que suelen ser los procesos de herencia y por lo costoso que suelen ser, pues la gente lo deja pasar y no pone al día todos esos trámites legales, lo va dejando pasar, pasan años y se suele ir complicando el asunto. Y cuando vienen a ver que alguien quiere la propiedad, la van a vender, se complica el asunto y siguen falleciendo personas a lo largo del periodo, pues entonces cuando acuden al CRIM resulta que tienen una deuda grandísima. Particularmente cuando son terrenos en el campo, ¿verdad?, en las zonas rurales. En las urbanizaciones no se le suele dar tanto, pero en las zonas rurales de Puerto Rico sí. Y entonces pues a lo largo de todos estos años que he estado trabajando con trámites de herencia, pues sí me he topado con muchísimas situaciones donde o hay deudas excesivas, donde las personas nunca han ido al CRIM a tasar la propiedad, donde no está inscrita en el CRIM, y entonces cuando van a hacer esos procesos le imponen una deuda. Y ahí es que se complica el asunto, porque ¿quién tiene para pagar? Hay muchas personas, no todos se ponen de acuerdo. Uno no puede ir con la carga, ¿verdad? Y el deber le corresponde a cada uno de la comunidad hereditaria. Así que ese reglamento de que estoy hablando, que tiene que ver con los embargos,
¿verdad? Autoriza para que se hagan estos procesos, pero estos procesos son discrecionales. Si no se recibe el pago o usted no se acoge a un plan de pago, pues entonces viene el proceso de embargo, que aunque tiene que pasar por un debido proceso de ley, la realidad es que no son tan sencillos y tan fáciles, ¿verdad?, como para poder zafarse de ellos. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que el CRIM alega que no tiene empleados suficientes, así que una cosa es lo que tenemos aquí en papel, pero otra cosa es lo que pasa en la práctica. Que de aquí a que este proceso se dé completamente, puede que sobrepase el tiempo que dice el papel. Y eso pues es una ventaja para nosotros también, ¿verdad? Más adelante se establece lo que viene siendo el proceso de subasta pública. Así que una vez que embargan el CRIM, ¿verdad?, los empleados y representantes del CRIM tienen que hacer una evaluación y entonces deciden si esa propiedad, mueble o inmueble, se vende en subasta pública para recobrar el monto de la deuda. Y entonces pues establecen cómo es el proceso de notificación, establece qué va a pasar con esa propiedad, el término, quiénes pueden participar de esa subasta, quiénes no pueden participar de esa subasta, incluyendo personas que tienen deuda con el CRIM, ya sea mueble o inmueble. Y se supone que tampoco participen familiares de empleados o representantes o de contratistas del CRIM. Pero eso siempre está sujeto a revisión. ¿Y qué pasa cuando venden esa propiedad finalmente y la persona no compareció o, ¿verdad?, no se benefició de eso? La persona pudiera recuperar esa propiedad o rescatarla. Y aquí quiero hacer una pausa, porque aunque estos procesos estaban previamente en la ley y en los reglamentos, resulta que hay una distinción de tiempo. Antes, para poder recuperar la propiedad, la persona, ¿verdad?, el propietario o el deudor, el contribuyente, tenía 1 año para hacer eso, sujeto, ¿verdad?, al pago de lo que requiere la ley, que eso no cambió. Pero con el reglamento nuevo de este año 2024, el término es de 30 días. 30 días en el cual tendrá que pagar lo siguiente: la cantidad total del valor de la compra. Son 5 cosas que tiene que pagar. Tiene que pagar las mejoras y los gastos incurridos por el CRIM del comprador. Tiene que pagar las mejoras, las costas del proceso. Tiene que pagar las contribuciones que se han vencido hasta esa fecha, que pues sí, dependiendo del momento, pues eran las que correspondían a enero o a julio. Más un 20% de todo lo anterior como compensación al comprador, o sea, al comprador que es un tercero o al mismo CRIM. Así que básicamente, aunque está en la ley ese proceso para recuperar o rescatar esa propiedad que fue vendida en pública subasta, la realidad es que es bien difícil en la práctica, porque tendrías que pagar adicional a todo lo, ¿verdad?, toda la deuda o por la cantidad que se venció, más un 20%, más los gastos, las costas y todo eso. Antes pues era mucho más fácil porque era 1 año y el tiempo fue acortado. Así que me pareció que esto es bien importante, porque a su vez en estos días tuvimos una enmienda a ese código municipal del que vengo hablando y del cual salen estos reglamentos. Y esa enmienda incluye lo siguiente: los municipios van a poder identificar, ¿verdad?, de manera más fácil y rápida, o sea, rápida, lo que vienen siendo los estorbos públicos. Y esos estorbos públicos son estas propiedades que llevan tiempo desatendidas, que llevan deshabitadas y que están descuidadas en diferentes aspectos. Como dice la ley, ¿verdad?, como dice el cuerpo de esa ley y la exposición de motivos, que la voy a buscar por aquí rapidito.
Estas propiedades muchas veces vienen de procesos hereditarios, pero da la casualidad que esta ley, este proyecto 1054 de la Cámara, que se convirtió en ley en una enmienda al Código Municipal, confluye con lo siguiente. Para el momento en que fue aprobada, la Junta de Control Fiscal disminuyó en 88 millones de dólares la cantidad que reciben los municipios. Así que esta ley lo que quiere hacer es que los municipios tengan un menor impacto, ¿verdad?, en lo que reciben en las contribuciones, lo cual implica que parte de lo que provocó que esta ley se promulgara es que quieren que los municipios, a través de la venta de estas propiedades, ¿verdad?, que eventualmente se van a vender, llegue a ellos y sustituya esa cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Establecen ese proceso para identificar los estorbos públicos. Los municipios harán su proceso y crearán las reglas del juego. Van a crear una lista de propiedades que pueden ser identificadas o que pudieran ser declaradas como estorbos públicos. No se dice en la ley las directrices sobre estos elementos a decidir, así que esto va a estar a discreción de quien vaya allí a inspeccionar esa propiedad y de su criterio. Así que si es una persona que va a depender realmente del criterio de la persona que vaya a hacer esa inspección. Y una vez se identifica esa propiedad, van a notificar al propietario, ¿verdad?, a la persona que aparece como dueño titular en el registro de la propiedad o en el CRIM. Y la intención de declarar eso como estorbo público. Esto se hará por correo certificado, menos mal que aquí aplica todavía el correo certificado, o de manera personal, tipo diligenciamiento. Después de eso, la persona le van a dar 30 días desde que lo notifican para que se pueda oponer y solicitar una vista. Y en esa vista se va a determinar si la propiedad se declara como estorbo público como estorbo público y puede ser reparada o limpiada y que se le dé algún tipo de mantenimiento, o se declara como estorbo público y la propiedad va a ser demolida. Y estos términos después de la declaración de estorbo público son bien cortitos. Si usted tiene 30 días para hacer reparaciones, limpieza o mantenimientos a esa propiedad, solamente lo puede postergar por 10 días adicionales. Tiene 90 días para demoler y para limpiar, ¿verdad?, todo eso que se generó luego de la demolición. Y esos términos no se pueden extender o prorrogar por más de un año. Así que son términos bien, bien cortitos, que antes pues eran un poco más extensos. Sí había una ley para declarar estorbos públicos. Esto lo que hace es enmendar esa ley y acortar los términos. Entonces, ¿verdad?, una vez que el municipio hace esa declaración de estorbos públicos, impone, ¿verdad?, unas responsabilidades a ese titular que no compareció y lo obligan a darle mantenimiento o limpiar la propiedad a su costo. Si la persona no lo hace, lo va a hacer el municipio y le va a imponer esos costos al propietario. Esto estaba ya en la ley. Lo que pasa es que pues la ley enmienda y hace unas modificaciones. Le da también potestad a los municipios para que puedan embargar y que entonces puedan competir con el CRIM en ese proceso de embargo. Así que si el municipio ve que en su distrito hay una propiedad que ellos quieren declarar como estorbo público y quieren adquirir la misma, embargarla para posteriormente venderla, tienen que notificar al CRIM para que entonces le dejen saber esta intención y entonces básicamente puedan competir. Esto, ¿verdad?, es importante porque parte de lo que han hecho posteriormente es que también enmendaron lo que era la ley de expropiación. Una vez que declaran estorbos públicos, ellos expropian. Y la expropiación antes tenía unas reglas diferentes. Ahora lo que hicieron fue acortar términos nuevamente. Y lo que hicieron fue también establecer que la persona que no comparezca al proceso no va a obtener su justa compensación.
Ellos indican que para comparecer al proceso tienen que contestar la petición y pues exponer sus alegaciones. Si no aparece nadie, ellos no tienen la obligación de consignar en el tribunal esa justa compensación. Antes sí, antes tenían que hacer la petición y consignar lo que era la justa compensación para las personas que eran las propietarias de esa propiedad expropiada. Adicionalmente, ¿verdad? Se va a establecer ese proceso sumario en el que los términos son los siguientes. Tiene 20 días para contestar la petición o la demanda. Si la persona fue emplazada por edicto, porque también hay que emplazar por edicto si no aparece la persona o es desconocida, tiene 30 días. Si estas personas no comparecen dentro de este término, el tribunal tiene 5 días para dictar sentencia. Vamos contando. Y el mayor cambio es que la justa compensación no se va a radicar a menos que la persona no comparezca. Aún cuando la justa compensación se consigna en el tribunal, ellos van a hacer lo siguiente. Ellos van a descontar las siguientes cosas: deudas de contribuciones sobre la propiedad, multas, aquellas multas que se dieron cuando el municipio fue el que hizo las reparaciones o los mantenimientos o la limpieza de la propiedad, y esos gastos de limpieza. Así que ya vamos quitando y descontando de lo que vendría siendo esa justa compensación. Y por si fuera poco, cuando es un municipio el que está expropiando, esas deudas del crimen le son descontadas, cosa que no pasaría si fuera un tercero el que comprara la propiedad. Por otro lado, ¿verdad? Y muy importante, una de las enmiendas que hicieron dice que, lo voy a leer textualmente porque esto sí es importante: no se utilizará el mecanismo sumario de expropiación forzosa aquí establecido para beneficiar a terceros adquirientes, incluyendo aquellos que sean reconocidos como inversionistas del mercado inmobiliario. Y eso quiere decir que aunque de primera instancia estos inversionistas que tienen como costumbre comprar propiedades a un precio menor para posteriormente arreglarlas o demolerlas y construir y vender más caro, no van a ser beneficiados de primera instancia, pero le van a dar esa oportunidad a aquellos ciudadanos que no puedan cualificar para hipotecas en la banca tradicional. Les van a dar un término de 1 año, prorrogable a 6 meses, y si dentro de ese término el ciudadano común no compra la propiedad, entonces sí van a concederle ese beneficio de adquirir la propiedad a esos inversionistas. Así que es lo que establece esta nueva enmienda. Y pues básicamente eso es lo que incluye esa enmienda reciente de esta semana, que actualiza ese código municipal que hicieron en el 2020 y que posteriormente establece que el CRIM va a tener que volver a hacer reglamentación para temperarla. Así que estos reglamentos de los cuales yo estoy hablando hoy y que fueron aprobados entre el 2023 y el 2024, en febrero de este año, próximamente van a ser derogados para que se pueda temperar a estas enmiendas. Así que mi conclusión sobre este tema es el siguiente: estos conocimientos son importantes, ¿verdad? Porque hay leyes que se están aprobando, que están quitando derechos. Aunque se están quitando derechos, eso no quiere decir que usted no tenga la potestad de poder acudir a estas agencias y reclamar aquellos derechos que sí le pertenezcan y que estén siendo violentados. Hay unos procesos que se tienen que seguir, que están estipulados en la ley o en el reglamento. Así que si usted entiende que algunos de estos derechos están siendo violentados por las agencias, por los municipios o por el mismo gobierno,
tienes que recurrir a alguien que le pueda orientar. ¿Qué podemos hacer nosotros desde Legal Project, verdad? Podemos hacer orientaciones, podemos mirar cuál es la deuda que tienen, podemos hacer acompañamiento en las agencias y podemos entonces establecer si ha habido algún, ¿verdad? O recomendar si ha habido alguna violentación respecto a esto. Podemos también trabajar para que usted pueda acogerse a un plan de pago antes de que se active este proceso de embargo y posteriormente de subasta pública, para que no pierda la casa. Algo bien importante, ¿verdad?, que tengo que mencionar es que hay que actuar, ¿verdad? Cuando uno adviene a ser parte de una comunidad hereditaria, hay que actuar inmediatamente, porque si no se suele complicar el asunto, y ahí es donde tenemos estos problemas y donde surgen estos problemas. No queremos, ¿verdad?, que más propiedades sean perdidas, sean vendidas en Puerto Rico, de manera que quien las posee o quienes son los titulares pierdan en el proceso. Si usted entiende que debe de vender una propiedad, pues que sea por el valor justo y que reciba la compensación que debe de ser, no aquella que sobra, si acaso, cuando viene algún proceso de embargo, expropiación forzosa o una venta por salir del paso. Así que hasta aquí la intervención del día de hoy. Espero que les haya gustado la información. Si quieren más información sobre esta, le puedo enviar los materiales, lo que viene siendo la ley, los reglamentos, para que los puedan revisar. Así que gracias por estar aquí, por participar, y nos vemos entonces en la próxima.